Muchas gracias, Señor Jesucristo les bendiga. Qué maravilloso poder escuchar este resumen y todo lo que Dios ha hecho a través de este ministerio y cuántas personas han podido escuchar de su palabra, han podido escuchar de los milagros y de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Efectivamente, yo no soy la excepción de esa obra maravillosa que Dios hace con nosotros, que Dios, la manera en que Dios obra a través de su palabra, a través de su iglesia, a través de un grupo de hermanos, porque muchas veces nos sentimos debilitados y entramos a este devocional y empezamos nuestro día alegres, gozosos, entendiendo que Dios en su infinita misericordia tiene propósitos con nosotros y tiene planes que nosotros desconocemos, pero que Él conoce perfectamente. Voy a invitarlo, vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. No lo voy a leer completo. Dice Cantares 8:6, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Cuando fui invitada a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, empecé a orar y a hacer un recuento de todas las cosas que Dios ha hecho conmigo, y de verdad que son muchas, no nos alcanzaría el tiempo para poder enumerar tantas maravillas, tantos detalles que Dios tiene para con nosotros y que a veces parecen tan sencillos, pero que son tan importantes, que nos demuestran que efectivamente Dios tiene cuidado de nosotros. Quiero iniciar contando que nací en un hogar cristiano. Mis padres conocieron el Evangelio hace muchísimo tiempo, fueron quizá uno de los primeros que pudieron conocer al Señor Jesús y aceptarlo en su vida. Y tuve ese privilegio de nacer en un hogar cristiano, y Dios tenía preparado para mí, tiene planes y propósitos conmigo, porque a la edad de quizás 2 o 3 años, yo no lo recuerdo, pero sí mi mamá era muy enfática en contarme que tenía 2 o 3 años, vivíamos en el campo y somos una familia numerosa. Cuando yo estaba de esa edad, mis hermanos ya eran adolescentes y les gustaba andar conmigo, llevarme para donde ellos lo tenían, porque cuando una familia es numerosa, antiguamente, pues ya los adolescentes ayudaban en las labores de la casa, y ellos decidieron llevarme a la labor del campo en un caballo. Y siendo adolescente, pues ellos no tienen mucho cuidado de un niño de 2 o 3 años. Y se pusieron a jugar, yo estaba en un caballo y pues me caí y mm, perdí la vida. Y el Señor, a través de mi madre, ella oró y Dios pues me devolvió la vida. La verdad, yo casi no hablo de lo que Dios ha hecho conmigo, mm, pues todas esas historias que Dios nos permite vivir, nos permite experimentar, porque quizá ese hecho llevó a algunas personas, a los vecinos, a entender y a obedecer la palabra de Dios, porque es un milagro que una mujer sin mucha experiencia, como era mamá quizás en ese tiempo,
mm, tuviera la certeza de qué podía hacer Dios a través de la oración. Y ella siempre fue una mujer de mucha fe y siempre creía que Dios podía hacer muchas cosas. Nunca dudaba del poder de Dios para transformarnos, para ayudarnos, para darnos la fortaleza de salir adelante. Ella era muy joven en ese entonces, pero nunca dudó de que Dios podía devolverme la vida y así lo hizo. Y desafortunadamente, a pesar de ese y muchos milagros que Dios hizo en nuestra familia, pues siendo yo una niña, ellos se apartaron del camino del Señor. Pasaron tal vez 5 o 6 años apartados del Señor. En ese tiempo pues crecimos nosotros. Sin embargo, el texto que leí, lo leí porque yo siento que Dios me escogió desde, desde antes que naciera, porque a pesar de que no íbamos ya a la iglesia, yo era muy niña cuando ellos se apartaron, yo siempre guardé en mi corazón ese deseo de servir, ese deseo de un día estar en la presencia de Dios y poder disfrutar de lo que no sé qué habría disfrutado yo de niña o qué habría sentido yo, pero sí sentía que tener a Dios en el corazón era algo muy importante y que me daba mucha felicidad. Siendo yo de la edad de unos 14 años, mamá sufre, bueno, le da cáncer y ella siempre fue una mujer muy fuerte, nunca la vi debilitada, nunca la vi sintiéndose derrotada. Simplemente ella decía que tenía cáncer, pero su vida continuaba normal, tenía mucho sufrimiento. No vivíamos juntas porque ellos vivían en una finca, yo vivía en el pueblo porque estudiábamos, estábamos en la etapa del colegio, pero yo sabía que esa enfermedad podía terminar con su vida. Y empecé a orar y a pedir al Señor pues, que la sanara y que también a mí me permitiera mm, vivir o entregar mi vida a Él. Y un día ella decidió reconciliarse con el Señor y yo también lo hice con ella. Cuando estaba como pensando, bueno, ¿sobre qué hablo en medio de tantas experiencias que he tenido con Dios? Yo decidí iniciar el camino, retomar ese camino en el Señor, pero desafortunadamente la semilla cayó en medio de los espinos y no prosperó. Mamá sí siguió, sí continuó, Dios la sanó, efectivamente ella se reconcilió con el Señor y Dios la sanó, una sanidad que el Señor hizo en su vida. Y yo no duré un año en la iglesia, no me cansé de hacer bautizar. Y el colegio, los amigos, esa edad de la adolescencia donde uno quiere experimentar cosas, no quiere ser el diferente, porque ser cristiano en la adolescencia, pues de hecho somos diferentes. Entonces a mí me decían que yo me vestía como evangélica, yo decía, no, yo no soy evangélica. Entonces de pronto la falta de identidad en ese momento de poder decir y declarar que efectivamente Dios había hecho un milagro en mi mamá, que Dios había escuchado mi oración, pues no estaba tan claro y no tenía tanta decisión para declararlo y me dejé llevar. Y también pienso yo que es muy importante que la adolescencia puedan haber redes de apoyo en la familia, en la iglesia, donde esos adolescentes que pasan por un momento difícil, que pasan por esa transición de identidad, que dejan de ser niños para empezar a ser adultos, pues se viven procesos difíciles
y es muy importante que la iglesia se, se, se una para ayudarlos, para protegerlos, para aconsejarlos, porque siento, yo sentí en ese momento que nadie estuvo pendiente de mí, yo me empecé a alejar de la iglesia y nadie no lo notó, nadie hizo nada como para que yo persistiera en la fe. Entonces, no me quejo de eso, pero sí es un llamado y que la iglesia pueda estar pendiente de los adolescentes que, aunque para los adultos sus situaciones y sus problemas son tan sencillos, en ese momento para uno son grandes y uno no sabe cómo actuar o cómo enfrentar un grupo de compañeros haciendo bullying, porque es diferente, un grupo de compañeros que no entienden esas cosas que Dios hace en la vida y uno de adolescente que no tiene la capacidad de pronto de hablar con claridad sobre los milagros que Dios hace en la vida. Entonces, me fui a la iglesia, pero Dios siempre estuvo en mi corazón, siempre. Siempre yo decía, yo tengo que volver a la iglesia, yo tengo que volver a la iglesia. Y mi mamá me decía, ¿cuándo vas a arrepentir? Yo le decía, no, pues es que yo no quiero estar para adentro y para afuera. Y yo quiero de verdad ser cristiana. Y ella me decía, pídale al Señor que Él le da esa bendición de poder ser una mujer entregada al Señor y permanecer en Él. Y fue mucho las oraciones que ella hizo y también es enfatizar en la importancia de la oración de las madres y de los padres también. Ella oró mucho por mí, oraba mucho por mí porque yo era una adolescente que vivía sola. Yo vivía sola con mi hermano porque ellos tenían que desplazarse a la finca, ya todos mis hermanos se habían ido de la casa. Y un adolescente que no tiene un control, que vive solo, haciendo su voluntad, pues no todos somos tan responsables, no todos somos en la edad de la adolescencia, ser muy responsables de responder por una casa, de cuidar a un hermano menor, era una tarea compleja. Y ella se preocupaba mucho por mí porque pues también en ese tema del ambiente escolar, del ambiente de los amigos, encuentra uno otras personas anexas, externas, que no tienen el mejor perfil, que no son los más recomendables y ella lo sabía. Y ella me decía, yo me preocupo mucho por usted porque usted pues está en un proceso de adolescencia, está viviendo sola y no tiene, algunos amigos no son los mejores, porque a uno le parece, en la juventud y en la adolescencia, no le parece tan sencillo todo y no presta atención a con quién se está relacionando a veces. Pero el Señor, que es tan grande y tan misericordioso, siempre estuvo conmigo, me guardó. Después es que uno se da cuenta de los peligros en los que ha estado, pero Dios, en su infinita misericordia, siempre me guardó y me ayudó y escuchó esas oraciones de mamá que eran constantes. Todos, siempre hablo de mamá y me dicen que en la casa parece un matriarcado porque siempre habló de mamá, porque ella fue una mujer muy fuerte, la que impuso disciplina, la que estaba ahí siempre cercando, muy atenta a qué hacíamos y cómo nosotros, o sea, cómo nos cercaba para que no nos fuéramos de pronto como a desviar de ser unas buenas personas. Papá siempre fue el proveedor. De hecho, él se reconcilió con el Señor unos años después de mamá. Mamá hizo oraciones, era una mujer de oración, de ayuno, dedicada, y todos somos testigos de eso, y aún ya que ella no está, la seguimos recordando como esa mujer de fe, que no la vimos derrotada, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de muchas situaciones. Yo nunca, yo creía que las mamás eran tan fuertes que que no se debilitaban, que no sufrían, pero ya después de que ella se fue con el Señor, pues entendí que sí sufren, que sí lloran,
que sí tal vez esperan más de nosotros. Y, y es también como esa invitación a los hijos a valorar a sus papás, a sus mamás, a valorar ese esfuerzo que ellos hacen, sus consejos, porque cuando ya no están, es que uno dice, si mamá estuviera, ¿qué me aconsejaría? ¿Qué haría yo? ¿Cómo me diría ella que actuara en esta situación? Entonces, es la invitación a los hijos. Amen a sus padres, valórenlos, porque Dios a través de ellos nos guarda, nos dirige, nos corrige, nos instruye a través de su palabra. Y entre las muchas cosas, voy a usar 2 minutos solamente para contar dentro de las muchas experiencias que he podido vivir y he tenido con el Señor, pues iniciar que Dios me resucitó, eso es un privilegio y es la muestra de que Dios tiene planes y propósitos conmigo. Y Dios ha sido tan detallista, tan generoso conmigo. Y solamente voy a contar una de las cosas que viví. Yo vivíamos en Doncello, luego yo me trasladé con mi hermana acá a Florencia y yo viví con ella mucho tiempo. Mientras estudiaba, yo le cuidaba a la niña y ella viajaba, entonces yo estaba pendiente. Por eso mi vida laboral, pues la empecé muy tarde porque siempre me dediqué como a cuidar a mi sobrina y a estudiar. Un día decidí alejarme de la casa, separarme de ella y empezar a vivir sola. No tenía trabajo, no tenía experiencia, no tenía dinero, pero yo decidí empezar y iniciar como una vida independiente. Pasé dificultades, pasé situaciones, pasé escasez, pero nunca puedo decir que Dios me dejó. Y un día yo caminaba mucho, pues intentando buscar, encontrar un trabajo. Y recuerdo que el Señor, siempre que lo recuerdo, eh, se me quebranta el corazón porque eh, en una de esas caminadas, bueno, se me dañaron los zapatos. Yo no tenía sino, bueno, no tenía zapatos. Una amiga me prestó unos zapatos y ella, una amiga me prestó unos zapatos y esos zapatos me estaban lastimando los pies. Y yo iba por la calle, orando hablando con el Señor. Y yo le dije, pues que estaba cansada, mm, que no tenía ni zapatos. Y, y aunque mi mamá siempre me ha enseñado que los tiempos no son iguales en todo momento. Ya hay abundancia, ya hay escasez, y eso hace parte de la vida y hace parte del proceso. Y de hecho, si alguien está viviendo un proceso, disfrútelo, porque Dios tiene bendiciones para nosotros. Y ese día Dios me dijo, yo la voy a bendecir, pero eh, no quiero que no olvides de dónde salió. Y la marca que tiene en sus pies es para que siempre recuerde que un día tuvo escasez, pero que también un día va a tener abundancia. Y, y de hecho siempre lo recuerdo porque a pesar de que Dios me ha bendecido en gran manera, no olvido que la provisión viene de Él, que aún en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, Él siempre me sostuvo, siempre me dio abundancia, siempre me dio bendición, siempre me dio esperanza, siempre me dio fuerza, siempre colocó personas en mi camino que me apoyaron, que me ayudaron, que me abrazaron cuando sentía desfallecer, nunca me abandonó. Y
eso no tiene precio. El tener la certeza que Dios está en nuestra vida es maravilloso. Entonces, la invitación es, si alguien está viviendo un proceso difícil de escasez, de tristeza, de dificultad, de salud mental, porque también pasé por un proceso difícil de depresión, Dios siempre, siempre tiene un camino para nosotros andar. No desmaye, no desfallezca, no se entristezca, disfrute el proceso, porque Dios tiene propósitos y planes para la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesús les bendiga. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo aceptable, porque mañana no nos garantiza que tengamos vida. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor es